¿cuál va a ser la consecuencia? Entonces, todas las personas que participan en esto, no solamente las autoridades, sino también ese comité familiar que se forma para atender este caso, deben de tener suficiente información para poder tomar esta decisión difícil de qué hacer o qué no hacer. A menudo se tiene información que es imprecisa y en circunstancias que van cambiando rápidamente, porque evidentemente hay una plataforma de negociación con una persona o grupo de personas que tienen un propósito, y de este lado se tiene el propósito de mantener a la persona con bien y garantizar esas condiciones a través de la negociación y lograr recuperarla. Y aquí hay un énfasis que está marcado en la presentación con negritas, y dice: "Cada caso es diferente". Hay personas que dicen: "Es que a mí me dijeron que ustedes aquí lo podían rescatar ahorita y en cosa de horas", pero un caso no es igual al otro, y tenemos siempre que estar buscando la mejor manera o la mejor práctica para resolverlo. Entonces, no son actos, les digo, a veces como de magia de investigación, sino tiene un procedimiento metodológico que garantice los derechos de la víctima directa, los derechos de las víctimas indirectas, y también que garanticen la investigación para la identificación de las personas que cometen el delito. Muchos de los secuestros están bien planificados, pero otros no. La mayoría de las personas piensa que tiene todo un proceso de planificación de día, hora, vigilancia, etcétera, porque eso mucho lo vemos en alguna serie de televisión, pero no solamente hay ese tipo de eventos de planificados, algunos otros no lo son, son improvisados de momento, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos las modalidades. Pueden suceder en cualquier lugar y pueden suceder en cualquier momento, e incluso las víctimas puede ser cualquier persona. En el análisis histórico del secuestro en México, nosotros denominamos a este periodo como el periodo donde hay la democratización del secuestro, es decir, cualquier persona puede ser secuestrada, un taxista, un trabajador de la construcción, un maestro, una enfermera, cualquier persona puede ser víctima de este delito. Por lo tanto, las acciones en materia de prevención que están orientadas a la cultura del autocuidado son las que ayudan a reducir el riesgo de ser víctima de un secuestro. Por eso es muy importante este tipo de pláticas, porque nos permiten decirles qué es lo que está pasando, y que en función de eso, cada ciudadano, cada persona, desde los niños, adolescentes, adultos, puedan entender el entorno y a partir de ese también adoptar acciones que permitan cuidar también de su seguridad personal. En este caso, también la ONU, como uno de los planteamientos más importantes que hace en este manual para abordar la atención del tema de secuestro, nos dice que el personal policial en todos los niveles debe estar enterado para comprender los principios básicos de la lucha contra el secuestro. En esta tarea la hemos estado trabajando ya hace muchos años para tener un esquema de coordinación y comunicación con los policías primer respondiente de un incidente que se reporta al 911 o al 089, y que podamos actuar de manera eficaz. Hace algunos años tuvimos tenido incidentes como el hecho de que un policía, en el momento que se solicita un auxilio y acude a prestarlo, toma el teléfono de la víctima y empieza a escuchar al secuestrador y empieza él a negociar. Esto no es posible, incluso ponen en riesgo a las víctimas. Entonces, hoy se ha profundizado mucho en el tema del conocimiento básico de lo que deben hacer y qué no hacer para no poner en riesgo a las víctimas. Parte de eso también tiene que ver con lo que se divulga en los medios de comunicación o las plataformas digitales, cuando las personas que son familiares de las víctimas a veces ponen algunas e-cards o algunos anuncios donde mencionan que el familiar está secuestrado o está desaparecido, o incluso han intentado hacer colectas para el pago de rescates a través de plataformas digitales. Y esto genera, por supuesto, una condición de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como operadores para la investigación de estos casos? Pues generar las recomendaciones necesarias para que no ocurran este tipo de incidentes. Y por eso el personal policial se ha insistido en que tiene que tener una alta capacitación. Hoy tenemos una relación con el C5 muy estrecha, donde cada vez que se reporta un incidente de esta naturaleza, inmediatamente las personas son comunicadas a la unidad antisecuestro para que nosotros atendamos desde origen el asunto y no tengamos que caer también en temas de revictimización o de traerlos de un lado para otro. Entonces, estas también plataformas de divulgación sobre lo que hace la UEX nos ayudan para poder orientar a las personas a dónde tienen que acudir, con quién tienen que acudir para que podamos atender estas circunstancias. Regularmente hago una analogía de cuando una persona está dándole un infarto,
todos quieren correr al hospital y vas a correr no a la clínica de donde estás, de donde tú vives, porque sabes que a lo mejor en ese lugar no van a tener los implementos necesarios para una atención de una emergencia mayor. Entonces tienes que trasladarte a un hospital que tenga un nivel mayor para que pueda atenderse con puntualidad. Así ocurre con incidentes tan graves como el secuestro. Por eso la ONU considera que es un incidente grave con consecuencias potencialmente mortales. Entonces dice, si tú te encuentras en esta condición, acude de inmediato con la autoridad especializada para que aquí podamos darle todos esos primeros auxilios que permitan empezar a tratar el problema con ese sentido de urgencia y de gravedad. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Bueno, en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, nos habla de las figuras típicas cuando se considera en materia penal que se ha cometido un secuestro. Y habla de que hay una privación de la libertad, pero debe de tener un propósito. Este propósito, alguien lo privan de la libertad, tiene que tener esta condición de obtener un rescate o cualquier beneficio. Obtención de rescate es como el más típico, porque todos saben, bueno, está privado de la libertad y están pidiendo X cantidad de dinero para que puedan liberar a esa persona. O cualquier beneficio. Cualquier beneficio se refiere a cualquier condición que se le quiera imponer a la familia de la víctima para que lo pueda poner en libertad. El detener a a una persona en calidad de rehén y amenazar con privarla de la vida. Es decir, yo la tengo y quiero que me des un vehículo, quiero que me firmes unas escrituras o quiero que haga esa persona algo o deje de hacer algo que el secuestrador quiera que se lleve a cabo. Y amenaza con privarlo de la vida o con causarle daño. La privación de la vida tendría pues obviamente el cese de los signos vitales y el causarle daño, pues alguna lesión o alguna agresión a la persona. Insisto, tiene como finalidad obligar al familiar o a un particular a que haga o deje de hacer algo. La tercera hipótesis que nos da la ley es causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros, es decir, te privo de la libertad y en el proceso de exigencia va a causarle daño a esa víctima y va a pedirle, como hemos estado viendo, a esta persona o a un tercero algo que está demandándole. A veces nada más es la privación para que haya una lesión, una lesión corporal o alguna agresión que le pueda causar un daño. La ley en general en materia de víctimas precisa que este daño puede ser físico, produciendo una lesión o la pérdida de la vida. Entonces, si a una persona la privan de la libertad y tiene estas finalidades, se convierte en secuestro. La cuarta hipótesis es el que llamamos secuestro express. Este secuestro express tiene como propósitos ejecutar un robo o una extorsión. Entonces, priva a una persona de la libertad para robarle o para extorsionarle. ¿En qué casos, por ejemplo, en un tema de robo? No sé si recuerden que en alguna temporalidad estuvo como de mucho de moda que secuestraban a las personas cuando llegaban a un cajero. Entonces, retenían a la persona, la privaban de la libertad y le decían, saque el dinero que tiene en la tarjeta y me lo entrega. O la llevaban de cajero en cajero para ir haciendo retiros a los cajeros automáticos. Después ya se frenó y dijeron, bueno, nada más puedes sacar tantas veces al día y en cierta cantidad. Y eso fue como también una medida que se adoptó por las instituciones bancarias para reducir esta circunstancia del secuestro express de estas personas que iban a los cajeros automáticos. Pero también se comete el secuestro express cuando a una persona le roban el vehículo y se lo llevan para evitar que en ese momento sea reportado por esa persona. O sea, alguien está llegando, abre su vehículo, lo suben al auto, se lo llevan con todo y el vehículo y aunque lo bajen cuadras adelante, en lugar de ser un robo de vehículos, se convierte en un secuestro express. Otro de los casos que en el tema de secuestro express con fines de extorsión tiene que ver con aquellas personas que son privadas de la libertad para presionar a que estén pagando cuotas o este llamado derecho de piso para que sigan pagando o empiecen a pagar a este grupo de persona o personas que están exigiendo ese cobro de piso. Entonces, para eso se hace esta privación de la libertad con propósitos de robo o de extorsión. Entonces, son estas cuatro hipótesis fundamentales.
Pero también contiene esta ley general otras hipótesis, entre otras, el simular por sí o por una interpósita persona la privación de la libertad con el propósito de obtener pues, regularmente un beneficio de tipo económico. Es decir, hay personas que fingen estar secuestradas y le hablan a su familia o un amigo o un alguien cercano les ayuda a llamarle a su familia para pedir un rescate cuando no están secuestrados. La persona que se autosecuestra tiene una sanción de 200 a 700 días de trabajo en favor de la comunidad, pero al que le ayuda a generar a esta simulación de secuestro, su penalidad va de 4 a 16 años de prisión. Entonces, es muy importante, si quise mencionarlo, porque, por ejemplo, este mes hemos tenido 3 casos, el mes pasado, perdón, noviembre, tuvimos 3 casos de simulación de secuestros de personas que para poder obtener un beneficio de su familia fingen que están secuestradas. Entonces son casos también reiterados. ¿Me ayudan con la siguiente lámina? Bueno, ¿qué hacemos en las unidades antisecuestro? Nosotros somos instituciones de procuración de justicia, dependemos de las fiscalías o procuradurías generales de justicia de las entidades y nosotros somos responsables de realizar la investigación de este delito, de formular acusaciones contra los responsables para su sanción ante los tribunales de enjuiciamiento y de llevar a cabo acciones de prevención. Además, algunas de estas unidades atendemos también los delitos de extorsión. Nuestras unidades antisecuestro cuentan con 4 áreas, un área de policía, de investigación, un área de ministerios públicos, un área pericial y otra área de atención a víctimas donde prestamos servicios de índole psicológico y jurídico. En el país hay 32 unidades estatales de combate al secuestro, 15 subsedes, porque algunas entidades que son muy grandes territorialmente y requieren que haya subsedes en esa extensión territorial. También está la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la CEIDO, de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, y esta cuenta a su vez con la Agencia de Investigación Criminal, especializada también en secuestros, que son los responsables de estas tareas. Todos estamos de alguna manera alineados a la Coordinación Nacional Antisecuestro, donde se determinan las políticas de trabajo, homologación de procesos y la medición también de los resultados. Adelante, por favor. Bueno, en la parte de la estrategia nacional que se implementó a partir del 2014, no, como meta se fijaron la realización de acciones de prevención del delito, que tiene que ver con la difusión de acciones del autocuidado, de la cultura del autocuidado, el desarrollar una actuación eficiente en la investigación del secuestro, porque, insisto, todo estaba separado y no se compartía de manera eficaz la información entre las entidades, y la atención especializada a las víctimas del delito. Pero en el estado de Morelos, a partir del año 2014, también fijamos otras metas también que debíamos alcanzar, como investigar y detener para evitar el pago de rescates, la implementación de procesos y evaluación permanente del personal, la capacitación especializada, la mejora salarial, la atención integral a víctimas, la coordinación con autoridades locales y federales, el despliegue de acciones preventivas y la aplicación de recursos para equipamiento de la unidad antisecuestros. Bueno, este modelo, a lo largo de estos 6 años que llevamos trabajando, ha permitido que en este estado, en promedio, se detenga a un secuestrador cada tercer día y que cada 4 días haya un secuestrador que esté siendo sentenciado. Ese es el promedio que tenemos en la entidad. Es un promedio bastante alto porque tenemos un 90% de los casos resueltos de los que se han iniciado para investigación en esta unidad. Adelante, por favor. Bueno, las fases del secuestro. Regularmente identificamos como 4 que son como las prioritarias. Un acopio de la información de la víctima, que es potencialmente su objetivo a secuestrar, un modo en que van a desplegar las acciones, el lugar o el tiempo en que va a estar en cautiverio y su proceso de negociación. Adelante, por favor. Bueno, precisamente estas fases, identificamos primero, bueno, pues que hay un grupo delictivo. Ellos determinan cuántas son las personas que van a participar en estos delitos,
asignan los roles con los que van a participar, es decir, quién va a conseguir los datos de la víctima o quién va a identificar a la víctima en el sitio donde van a cometer el secuestro, qué vehículo van a utilizar, qué lugar o en qué lugar van a llevar a la víctima al cautiverio, quién le va a dar de comer, quién lo va a cuidar, quién lo va a liberar en el momento en que se pague el rescate, quién va a cobrar el rescate y todas las condiciones inherentes para poder cometer el hecho delictivo. Entonces siempre identificamos un grupo de personas que están dedicadas a esta actividad. Regularmente lo menos que llegan a participar son 2 personas. Y de ahí en adelante, pues el número puede ser tan grande como organizada este grupo delictivo. La selección de la víctima ocurre a veces por el estatus económico que tiene, por la edad, porque a veces determinan, a ver, de toda la familia, a quién vamos a secuestrar, al adulto mayor, al niño o a una persona en una edad productiva. Entonces definen qué rol o a qué persona de la familia por edad van a poder secuestrar, porque no es lo mismo secuestrar a un niño que te requiere mayores atenciones o mayor control o un adulto mayor que requiere, por ejemplo, atención médica. Entonces van observando las condiciones o una mujer embarazada. También atienden en algunas ocasiones a temas de género. ¿Por qué hablamos de que tienden también a detectar el tema de género? Porque a veces deciden que una mujer puede ser o poner menor resistencia a ser víctima de secuestro porque no va a desplegar una fuerza mayor que la que puede producir un hombre. Aunque también tenemos casos, por ejemplo, donde algunas mujeres, tuvimos un caso en el sur del estado de una mujer que tenía una complexión de obesidad y en el momento que se la quisieron llevar se tiró al suelo y no la pudieron levantar. En ese forcejeo hubo incluso un disparo, se le escapa un disparo a uno de los agresores, se lesiona y en ese momento se frustra el secuestro. Entonces, ellos también van a generar, como el último punto, la capacidad de resistencia de quien va a ser la víctima de secuestro. Entonces, estos son factores que toman en cuenta. Y el modo de operar, pues definen día, hora, lugar, qué vehículo, arma, teléfono, qué recursos económicos van a emplear, dónde van a tener privada la libertad de persona, el sitio de cautiverio, su alimentación, el medio para exigir el pago de rescate, puede ser desde una carta, un mail, un mensaje a través del Messenger. Son distintas formas, no solamente es un teléfono. ¿Qué método de presión van a utilizar? La duración del secuestro, cómo van a cobrar el rescate, cuánto van a cobrar de rescate y después dónde van a liberar a la víctima, cómo lo van a hacer o si va a ser privada de la vida y las acciones posteriores a este evento. Esto es lo que acontece regularmente cuando se comete este delito. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo eligen a la víctima? Estas son algunas de son generalidades, evidentemente, como lo dijimos desde el principio, todos los secuestros son diferentes y lo que tratamos de hacer es generar patrones para que a partir de esos patrones nosotros tengamos la mayor recurrencia. Y entonces el cómo eligen a la víctima surge de esa recurrencia de factor. Entonces es lo que les vamos a explicar. Primero eligen porque obtienen menos resistencia, niños, mujeres o adultos mayores y mujeres embarazadas. Las personas que son muy distraídas, que están, por ejemplo, hemos tenido casos que afuera de un Oxxo se queda una persona, está viendo su teléfono celular y no se percata de que alguien se está acercando a su vehículo y en ese momento, bueno, pues como está distraído, pues no va a poner ninguna resistencia a diferencia de una persona que está más alerta a su entorno. Entonces, si hay 2 personas, van a elegir en 2 vehículos diferentes, van a elegir a la persona que esté más distraída para que puedan generar esa privación de la libertad y ofrezca menos resistencia. Sin pericia también para evadir a los captores. Esto lo ocupan mucho cuando identifican mujeres. ¿Por qué? Porque dicen una mujer no va a tener, le atravesamos el coche y va a tener menos posibilidades de poder maniobrar para poder evadir. Esto es un estigma social, ¿no? Porque hay mujeres que manejamos muy bien y no es chiste, no se rían. Entonces, realmente es una condición de valor social que todo el mundo dice, bueno, es que las mujeres a lo mejor no son tan truchas para mover el coche y los podemos interceptar. Y sí sucede. Cuando ahorita hablemos de los tipos de secuestro, vamos a ver que el secuestro carretero en muchas ocasiones está cometido en agravio de mujeres, precisamente porque consideran que no tienen esa pericia para poder evadirlos.
Las personas también que lucen temerosas y que van, por ejemplo, hay mujeres que ven a un par de hombres caminando en la calle, inmediatamente se repliegan o se pegan a la pared en lugar de adoptar algún otro mecanismo que les permita llamar la atención y bajar el nivel de riesgo. Y ellos dicen, bueno, esta persona que ya se repliega a la pared, pues con mucho mayor facilidad puedo captarla entre dos personas y subirla a un vehículo. Entonces, por eso es que hablamos de esa condición. Portar objetos de valor. Hay personas que portan regularmente objetos de valor y dicen, bueno, esa persona si trae objetos de oro, collares, pulseras, relojes, etcétera, o simplemente su vestimenta que a la vista puede determinarse que es de un valor económico alto, pues más o menos le hacen la cuenta y dicen, bueno, pues esta persona puede tener un potencial económico alto. Es fácil cuando ustedes van en la calle y de repente van a una zona donde hay personas que están haciendo ejercicio, basta a veces ver los tenis para poder definir cuánto cuesta cada uno de ellos y después en función de eso ver el equipo telefónico que porta, la demás vestimenta que trae, los accesorios que porta y entonces en función de eso alguien se puede formar una idea del estatus económico que pueda tener la persona, aunque a veces esto no corresponda con la realidad. También van sobre personas que revelan información personal con facilidad. A esto nos referimos en las redes sociales. En las redes sociales se divulga mucha información del estatus económico de las personas, lugares que frecuentan, restaurantes, el auto, y muestran mucho de su vida económica. Entonces, esa información que es revelada con facilidad, pues es utilizada también por los secuestradores para formarse una idea del estatus económico. La apariencia física atractiva o amago con agresión sexual. También hay momentos en los que eligen a una mujer por su atractivo físico o porque tiene una característica fisonómica diferente. Miren, ¿qué ha ocurrido en algunos eventos? Que hay un grupo de personas y se llevan a una persona que es más atractiva que el resto. ¿Por qué? Porque el potencial que viene detrás es una agresión que puede ser de tipo sexual. Y no estoy hablando solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces, eso también puede suceder. No solamente transitar en un tema de privación de la libertad, sino que en ese marco de vulnerabilidad cometer una agresión sexual contra la víctima. Y también eligen a grupos vulnerables porque genera mayor presión en las negociaciones. ¿A qué nos referimos con grupos vulnerables? A personas que tengan una capacidad diferente, a personas que tengan enfermedades mórbidas, que pueden obviamente poner a la familia en una tensión porque sabe que requiere medicación y sabe que requiere atención especial. Entonces, hay una urgencia de la familia por recuperar a la víctima. Entonces, es una mayor presión. Entonces, varias de estas circunstancias son las que se repiten como patrón para el momento en el que se elige o la condición por la que se elige a una víctima. Adelante, por favor. Bueno, hay múltiples modalidades de secuestro, ya le dije, cada caso es único, son diferentes, pero como les expliqué al principio, bueno, pues se ocurren los secuestros con el express, con los propósitos de robar autos, robar dinero de cajeros, aunque se extrae de cajeros automáticos, o con fines de cobro de piso, ¿no? Te privo de la libertad para presionarte a que me pagues. Últimamente en redes sociales se ha divulgado mucho el tema de la colisión de los vehículos como motivo para hacer descender a un conductor y en ese momento poder privarlo de la libertad. Este tipo de eventos lo quise poner porque si bien se ha hecho una divulgación muy grande a través de la red, tampoco son casos que nosotros tengamos documentados en el Estado. Entonces, eso era muy importante aclarar. Sin embargo, pues sí debemos de estar muy atentos a nuestro entorno. ¿Para qué? Pues para poder identificar factores de riesgo. El otro de los casos es el de las sustancias psicoactivas, que ¿a qué se refiere esto? Son regularmente algunas sustancias que pueden poner en alguna bebida, que pueden producir una somnolencia a la persona para que oponga menos resistencia. Tuvimos algunos casos, por lo menos dos, en la zona de Cuautla hace ya más o menos unos 3, 4 años, pero en tiempos recientes no hemos tenido esta modalidad. También es importante aclararlo porque si no después se genera información falsa a través de redes sociales y bueno, esta es otra de las modalidades, la cito pues solamente para el conocimiento general. La suplantación de autoridad tampoco la hemos tenido en la entidad, sin embargo,
Hay casos también que se han ventilado con mucha puntualidad en redes sociales y por eso es importante comentarlo. ¿A qué nos referimos con suplantación de autoridad? Cuando alguien te detiene diciendo que es autoridad para poder obligar a que tengas la marcha y en ese momento se genere la privación de la libertad. Insisto, este caso no lo hemos tenido, se estuvo teniendo hace alrededor también de más o menos 4 años en la autopista que va ya en el Estado de México, no en Morelos, en la zona de Tepetlixpa. Hay personas que fueron detenidas por autoridades de esa entidad y en ese momento ese factor de riesgo quedó neutralizado. El otro caso o modalidades de secuestro recurrente que sí te hemos tenido es el secuestro carretero, donde a veces a través de estos pinchos que elaboran con clavos soldados entre sí para formar estrellas, se pincha el neumático y obliga a las personas a detenerse. En el momento que se detienen, son abordadas por estas personas que se cometen el secuestro, llevadas a sitios de cautiverio que están adyacentes a las carreteras, regularmente cerros, áreas boscosas o con maleza alta para que puedan ahí ocultarlos. Este tipo de secuestros los llegamos a tener ustedes lo habrán seguido en redes también con las publicaciones que hicimos sobre la carretera que iba de la autopista México-Cuernavaca hacia la zona de Tepoztlán, en la zona del Mirador. Tuvimos otros más por la zona de Amacuzac y otros más por la zona de la carretera que va a Tepetlixpa, desde Cuautla a Tepetlixpa, en los límites entre ambas, entre el Estado de México y Morelos. Entonces, en estos puntos carreteros tuvimos ese registro, se han detenido varias personas por esos eventos y lo que pedimos a todas las personas es traten y eviten estar deteniendo en los trayectos en las carreteras, circular de punto a punto y evitar tener que detenerse en puntos intermedios. A veces más vale seguir, aunque sea despacio, con el neumático pinchado muy lento, pero avanzar y no quedarse en zonas donde además muchas veces no hay ni siquiera señal para comunicarse vía telefónica, mantener el contacto con sus familiares para hacer estos seguimientos a través de las aplicaciones que hoy son prácticamente gratuitas, donde se puede poner un seguimiento en tiempo real para que tengan esa seguridad del traslado de punto a punto. Y la última que tenemos es la de vigilancia, señuelos, citas efectivas laborales, todo esto a través de redes sociales. Cuando nosotros publicamos demasiada información, incluso para la venta de algún objeto que queremos colocar en el mercado local, divulgamos mucha información y a veces esta información no solamente es vista por quien quiere comprar el producto, sino también por personas que están cazando realmente a quien pueda ser víctima potencial, no solo del delito de secuestro, sino del delito de robo de vehículo, fraudes, etcétera. Entonces, es muy importante estar atento a lo que estamos divulgando en las redes sociales para que podamos nosotros controlar nuestra actividad ahí, la divulgación y también los mensajes que estamos emitiendo a través de estas plataformas para la venta, insisto, o colocación de productos. Y otra muy importante es ver a qué grupos me estoy sumando, porque regularmente muchos están en diferentes grupos locales de bazares, no voy a decir nombres para no generar un problema, pero hay muchos de bazar X, Y o Z, y en esos bazares nosotros hemos detectado personas que se dedican al secuestro y algunas de ellas hoy están detenidas. Y ha habido circunstancias donde piden a una empleada doméstica a través de estos foros de bazares y ponen ahí, busca un empleado y esa persona va a su casa, revisa su estatus económico, obviamente no va a aceptar el empleo y después la persona o personas de ese domicilio pueden ser secuestradas o también pueden sufrir un robo en su domicilio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que estamos promoviendo nuestros servicios o solicitando algún servicio. Entonces, esto es muy importante. Las redes dan un marco de información relevante y hay que estar muy atento a este tipo de plataformas. Otra de las cosas muy relevantes es cuidar a qué grupos también de WhatsApp nos estamos uniendo. A veces la delincuencia también crea algunos que se llaman alertas y en lugar de ayudar a la autoridad, lo que estamos haciendo es estarnos avisando de cómo eludir a la autoridad. Y esa elusión de la autoridad, de los actos de autoridad, también conlleva un beneficio para la delincuencia, porque ustedes mismos les están dando datos de dónde está la patrulla, de dónde está el dispositivo de seguridad, dónde está operando la autoridad, para que ellos puedan eludir esos puntos. Entonces, lo que de entrada parece como un juego o no te vayas por ahí porque está la autoridad, entonces se convierte en una herramienta
para la delincuencia. Entonces, yo les diría que tengan mucho cuidado en ese tipo de incidentes para que para que puedan verdaderamente controlar su información. Algunas ocasiones incluso están en estos grupos de WhatsApp y con eso pues tienen acceso a sus perfiles de información, tienen acceso a sus fotografías, a lo que ustedes están pensando y demás. Adelante, por favor. Bueno, hay diferentes aplicaciones que son útiles para los temas de prevención. Por ejemplo, que son gratuitas, buscar amigos, buscar mi iPhone, Life 360, Family Locator. Y esas aplicaciones pueden utilizarse en grupos familiares para que sepan dónde están los integrantes de su familia y poder tener ese monitoreo. Hoy las plataformas electrónicas también son herramientas que nos sirven para poder nosotros mantener el control de dónde están las personas que forman parte de nuestra familia. Se las dejo en la presentación para que el que quiera utilizarlas, descargarlas en sus teléfonos, pues les son de utilidad. Aunque ahora, bueno, pues ya las plataformas también de WhatsApp, pues ya ofrecen la ubicación en tiempo real y también no son de mucho interés. Adelante, por favor. Bueno, hay algunas recomendaciones para disminuir el riesgo de ser víctima de secuestro. Miren, esta cartilla que les estoy presentando es propiamente el documento que todos deberíamos de leer para tener información básica de cómo disminuyo el riesgo, pero también de qué hago si ya tengo una condición, si yo soy secuestrado o qué hago como familiar de una víctima de secuestro. Esta cartillita es digital, es de muy fácil lectura y no me voy a tener a explicarla por cuestiones de tiempo, pero sí quisiera que la puedan descargar, la puedan revisar y la divulguen tanto como sea posible. Tiene recomendaciones, son puntos, son muy poquitos puntos, pero son generales. Tiene que ver directamente con acciones que dirigidas a la cultura del autocuidado. Por ejemplo, evitar caminar por las calles oscuras o solas. O sea, todos sabemos que eso, evitar hacer eso, no solamente nos va a evitar un secuestro, nos puede evitar un robo o alguna otra circunstancia delictiva. Entonces son planteamientos genéricos. Esta cartilla la hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que da atención en materia federal, aquí en lo local es la Comisión de Atención a Víctimas, también del Estado de Morelos, pero esta se hizo en un consenso nacional con los mejores prácticas para que se pueda divulgar. Adelante, por favor. Insisto, miren, no me voy a detener en la lectura, pero sí puntos básicos. ¿Qué hago en un caso de secuestro? Pues tengo que mantener la calma, escuchar y analizar lo que estoy contestando, tratar, si estoy ya secuestrado, pues no tratar de no hacer contacto con el secuestrador, cumplir con las instrucciones que me están dando para garantizar también mi bienestar físico, no contestar, no comentar las posibilidades económicas que tiene la familia, porque a veces nos ha pasado que dicen, oye, y tengo tanto dinero guardado en el cajón derecho de tal, 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 y entonces en lugar de empezar a tener un tema de negociación, inmediatamente hay un ofrecimiento y dicen, bueno, si en 10 minutos pueden tener esa cantidad, pues me espero 2 días o 3 o 5 para poder obtener un recurso mayor. En caso de que se reconozca al secuestrado, pues tampoco decirle, oye, ya sé que eres fulanito de tal, porque eso nos pone en una condición de riesgo. Si soy familiar, tengo que denunciar inmediatamente al número de emergencias, el 911, todos los conocemos, en la cartilla viene como el 088, que es actualmente el de CONACE, pero en lo local sería el 911 o el 089 o llamar directamente a la web, al final viene también en los teléfonos de la unidad. Mantengo la calma, escucho lo que me están diciendo, sigo las indicaciones que me están dando en ese momento para obtener datos sin hacer ninguna oferta en ese momento hasta que yo pueda acudir a la autoridad y que la autoridad sea la que me dé los lineamientos que necesito para poder atender el caso. Mantener desocupados los teléfonos en los que se están comunicando para tener esa comunicación y acudir directamente a la autoridad, en este caso a la unidad antisecuestro. Adelante, por favor. Bueno,
yo en esto, sé que el tema que me pidieron secuestro, solamente les mencionaré, voy a pasar estas lamitas muy rapidito, pero nosotros también atendemos casos de extorsión. Hay extorsiones directas, indirectas. La directa es cuando llegan con presencia física y te piden que otorgues una cuota con diferentes modalidades, que puede ser para apoyar a un grupo delictivo, para poderte dar seguridad, etcétera. Esto es a lo que se conoce como cobro de piso. El cobro de piso es una extorsión y la indirecta es cuando te hacen llamadas telefónicas para, bajo un esquema de engaño, hacer que tú hagas ciertos depósitos a favor de quien está haciendo la comunicación o sacarte de tu casa, fingir que estás secuestrado para obtener un recurso a través de depósitos. Adelante, por favor. Bueno, estas son las modalidades que les estaba comentando. En la directa, pues van, hacen intimidación de disparos, envían cajas con cabezas de animales, arreglos florales, o te hacen una visita de cortesía para el cobro de una supuesta renta, que es lo que conocemos como el cobro de piso. Adelante, por favor. ¿Qué hacemos cuando alguien va directamente a nuestro negocio? Mantenemos la calma, no tenemos que ceder en ese momento a una exigencia económica o una demanda del extorsionador, no manifestar tampoco negativas, manifestar voluntad y solicitar al extorsionador directo pues tiempo para ofrecerle una respuesta. Hay que llamar al 911, 089 o a la WEX directamente para que los atiendan un policía de investigación criminal especializado y pueda apoyarles a solucionar el problema. Adelante. En la extorsión indirecta, ustedes saben que hay múltiples modalidades a través del teléfono, que si estoy secuestrado, que si hay un familiar detenido, que si soy ganador de un premio, que si soy un miembro de, de una organización criminal y que a lo mejor yo di información para que detuvieran a alguien, amenazan con causar daño o les venden productos con grandes descuentos, u ocasionalmente también lo que hacen es el tratar de decir que hablan de cierta cámara empresarial o del gobierno del estado y que tienen permisos de las autoridades para estar pasando, digamos que la charola para poder recolectar dinero para un grupo criminal. Adelante, por favor. ¿Qué hago en los casos de esta información, de esta extorsión indirecta? Otra vez, mantengo la calma, valoro con objetividad la situación. A veces hay personas que dicen, pues me están diciendo que están secuestrando a mi hija, pero yo no tengo hijas, ¿no? Entonces, en ese momento entiendo que es un engaño. No cedo a las exigencias tampoco, escucho atentamente y posteriormente interrumpo la llamada, verifico si la situación es real o no, intento localizar a mi familia para verificar si se encuentra bien, porque a veces nos dicen, es que te estoy llamando porque tengo aquí tu familiar supuestamente secuestrado o porque si no me das dinero voy a ponerlo a disposición del Ministerio Público, porque lo agarré en la frontera tratando de pasar alguna cosa, pagar daños a terceros, por supuesto, choques automovilísticos. En caso, estos son los llamados secuestros virtuales, donde te buscan a familiares, buscan a los familiares para decirle, oye, está secuestrado, y al otro lo incomunican, le dicen, apaga tu teléfono y vas a tener, compra otro y con ese voy a tener comunicación conmigo. Y la familia pues está, búsquelos y búsquelos y no los encuentra porque el equipo telefónico está apagado. En algunas ocasiones también les piden que los WhatsApp, que ellos van a dar de alta el WhatsApp en otro teléfono y cuando llegue la notificación al que tú portas, les tienes que mandar la clave para que ellos puedan de alguna manera apoderarse de tu WhatsApp y entonces hacer llamadas desde tu línea de WhatsApp para que la familia crea que verdaderamente está secuestrado. Rehúsense a hacer este tipo de maniobras. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es darles la clave con la que van a poder aperturar el WhatsApp en otro teléfono. Esto lo han hecho recurrentemente y la gente con facilidad piensa que sí son secuestros reales. Y tomar datos de la persona que está afectando esta amenaza, esta llamada, tomar el número telefónico, fecha, hora y forma de la exigencia de pago que están haciendo y llamar al 911 o a la WEX y nosotros les vamos a atender con mucho gusto y de manera pronta y rápida. Adelante, por favor. Adelante, por favor. A la que sigue. Bueno, esta es reiterativa, por eso me la estoy omitiendo. Si me ayudas en la siguiente. Bueno, con esto vamos a finalizar. La unidad especializada en combate al secuestro, la Fiscalía, está ubicada en la avenida en el Boulevard Cuauhnáhuac, número 103, en la colonia Ricardo Flores Magón. Nuestro
teléfono WhatsApp es 777-453-8343 y en este atendemos también de manera directa, recibimos también mensajería y tenemos un correo electrónico donde recibimos también información anónima o información de algún caso que quieran plantearnos, que es denuncia.secuestros@morelos.gov.mx. Esas son los líneas de contacto. En este correo electrónico de denuncia.secuestros tiene comunicación directamente conmigo, entonces funciona también como una mensajería electrónica. Ustedes me mandan un comentario, una pregunta o algún caso que quieran que atendamos y por esa vía les vamos a estar contestando y vamos a entrar en contacto con ustedes. Pues por mi parte sería todo y quedo pendiente para las preguntas que quieran formular. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Adriana. La verdad es que estuvo muy enriquecida toda esta información que nos acaba de brindar, además de principalmente, bueno, todas las medidas preventivas. Yo creo que en el tema de la extorsión indirecta, como usted nos lo mencionaba, podríamos decir que probablemente es un 99.9% prevenible si la sociedad estuviera informada, así bien también como los secuestros virtuales, que realmente uno se pone a pensar, pero ¿cómo pueden caer en ese tipo de delitos cuando no están teniendo una amenaza, digamos, directa o física, y realmente caen en esa perdón, en ese tema de psicosis vía telefónica, y logran ellos mismos privarse de la libertad, ¿no? Digamos, prácticamente su propia voluntad, pero sí de esta forma. Entonces, yo creo que este tipo de temas sí los debemos de socializar al 1000% para mitigar este tipo de delitos, por lo menos estos dos, que creo yo tienen una mayor probabilidad de ser prevenidos. Tenemos por aquí algunos comentarios. Yo en lo particular tengo uno. He observado también que en muchas de las ocasiones las personas queriendo brindar una ayuda a personas desaparecidas o a familiares de personas desaparecidas, comparten publicaciones de personas extraviadas o privadas de su libertad y que las están buscando, pero son publicaciones no oficiales. Es decir, que a lo mejor la tía sube la foto y dice que que no la encuentran desde hace 3 días, pudieras tratar de algún secuestro o de alguna desaparición forzada, digámoslo así. Y esto, lejos de ayudar a la víctima, la están perjudicando, porque como usted bien lo menciona, estos depredadores virtuales, que son las personas o los delincuentes que se encuentran en las redes nada más observando dónde hay una oportunidad de perpetrar algún delito, checan que hay familiares desesperados buscando a estas personas, a las víctimas, y aprovechan la situación para realizar una llamada, para comunicarse con los familiares y decirles: estás buscando a esa persona, ¿qué crees? Yo la tengo secuestrada y me vas a depositar tanto, y a lo mejor ni siquiera va por ahí el asunto, a lo mejor la persona pues está por otro tipo de circunstancias desaparecida, pero en vez de ayudar a estas víctimas, muchas veces compartiendo estas publicaciones que no son oficiales, o simplemente publicando imágenes de personas que están en un estado de desaparición, las estamos perjudicando. ¿Qué opina usted acerca de ese tema? Pedro, pues ya lo has explicado muy bien, además, sí hay publicaciones que se están realizando cuando se están haciendo búsquedas de personas que no tienen la ficha oficial que se ha estado divulgando a través de la Fiscalía del Estado. Muchas personas tienen la idea de que para empezar a buscar a una víctima tendrían que, o una persona que no está localizada, tienen que transcurrir 24, 48 o 72 horas. Esto es mentira. Desde que una persona está no localizada, puede presentar su denuncia para que a partir de ese momento se divulgue la ficha de búsqueda
con el formato oficial, porque ahí se proporcionan los teléfonos institucionales y evitamos que se generen condiciones de extorsión para los familiares e incluso que se desgaste también tiempo en investigaciones sobre circunstancias que no tienen que ver con la desaparición de la persona. Entonces, no es recomendable subirlos, es muy recomendable acudir de inmediato a la autoridad, presentar la denuncia, que se genere la ficha de búsqueda oficial y que a través de ese mecanismo se pueda empezar a recibir la información. También es deber de todos no replicar las fichas de búsqueda que no tengan formatos oficiales. ¿Por qué? Porque cuando se hace eso, estamos difundiendo información no corroborada y además también, no solamente no corroborada, sino que puede afectar a la persona en situación de desaparición o potencialmente pudiese tratarse a lo mejor también de un tema de secuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos la ficha de la fiscalía, es así poderla divulgar tanto como se requiera para que podamos socialmente colaborar en esta divulgación de la información oficial, garantizar la protección también de la familia que está en ese momento esperando esta búsqueda que se va a llevar a cabo y acopiarse la información por parte de la autoridad en las líneas oficiales. Perfectamente bien, ¿no? Es parte también de la información que debe de llegar a muchas personas porque precisamente como que quieren todos contribuir a esta parte, pero vamos, es un perjuicio más bien el que se le hace a estas personas. Y también por otro lado, recalcar también creo yo muy importante el hecho que usted nos comentaba de contribuir a estas colectas que se hacen a través de Facebook, poniendo a supuestas víctimas, inclusive hasta fotografías de víctimas y solicitando el apoyo para depósitos bancarios y demás, ¿no? Tenemos una pregunta en Facebook por parte de Carly Sergo. Dice, en materia de extorsión a negocios, entonces, acudir a esa unidad de Paseo Cuanáhuac y no a la Procuraduría directamente. Esa es la pregunta, si no la escribió textualmente. Sí, tiene que venir aquí a la Fiscalía Antisecuestro. Aquí es donde nosotros atendemos el tema de extorsión en todo el estado. ¿Por qué aquí hay personas que nos dicen, oiga, pero si yo vivo en Jojutla o en Cuautla, ¿por qué no puedo presentar mi denuncia allá? El tema tiene que ver con la confidencialidad de la denuncia y de la información que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque si un extorsionador está haciendo actos de vigilancia sobre la víctima y ella acude directamente, esta víctima, a alguna de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado que están fuera de esta unidad, entonces pueden tener el riesgo de que se percaten de que están yendo a denunciar por una circunstancia de que se ponen prácticamente afuera de la instalación y podrían estar observando si llega la persona. En esta oficina tiene características especiales para que no sean vistas las víctimas ni por las personas que están usando la instalación y nadie se percate de su presencia y su información quede totalmente resguardada. ¿Por qué? Porque también es un delito que causa muchísimo temor a las víctimas y nosotros tenemos que darles garantías de confidencialidad, reserva de sus datos y en función de ellos generar la confianza para todo el tema del asesoramiento y guiarlos durante todo el proceso de investigación, detención y posterior enjuiciamiento de quienes logremos identificar como probables responsables. Perfectamente bien, pues ahí están todas las garantías que brinda la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión, que la verdad es que son muy atinadas en lo personal. Bueno, aquí en Consejo Ciudadano, siempre cuando se trata de delitos que incumban a esta fiscalía, los mandamos o los vinculamos directamente con ustedes. Y yo creo que es una de las instituciones, o más bien la institución con mayor prestigio, por lo menos en el estado de Morelos, y yo creo que anda compitiendo con instituciones federales sin ningún problema, tales como Sedena, en algún momento Policía Federal y ahora con Guardia Nacional. También tenemos por aquí otro tema que nos platican, que en alguna ocasión no se pasó el código, que son casos que también nosotros hemos visto aquí en Consejo Ciudadano. Muchas de las veces se clonan los WhatsApp. Esto, bueno, la recomendación que damos principalmente es no prestar los teléfonos. Muchas veces nos encontramos quizás a personas en la calle o inclusive conocidos que nos dicen, oye, préstame el teléfono para mandar un mensaje rapidísimo. Lo dejamos desbloqueado para que manden el mensaje, a lo mejor vía WhatsApp, sacan el código para meterte a WhatsApp web
y desde su otro teléfono lo escanean para tener acceso, como usted lo mencionaba, con los códigos de WhatsApp, y pueden enviar mensajes y realizar llamadas, o más bien desde el mismo número emisor hacia los familiares, solicitando o más bien realizando extorsiones o secuestros virtuales. Entonces también esa parte que nos platicaba usted acerca de los códigos, pues también aunarlo a que los teléfonos hoy en día deben de ser un artículo completamente personal, no prestarlo absolutamente a nadie, prácticamente ni a familiares, ni amigos, y mucho menos a desconocidos. No sé si usted ha tenido algún caso en donde se haya dado por esta modalidad. En el cambio de clonación o de que cambien el teléfono, sí, sí hemos tenido algunos incidentes, por eso lo menciono. Y también es muy importante, miren, mucha gente cambia de equipo telefónico y se le olvida salirse de los grupos donde está, se le olvida cancelar sus registros de cuentas de correo electrónico, y cuando ese número telefónico es reasignado, la persona que está recibiendo el número telefónico, al activar el WhatsApp, le van a empezar a llegar todas las notificaciones y mensajes de aquellos grupos donde se encuentre registrado el número, y también puede estar anclada su cuenta de correo electrónico. Y de ahí pueden acceder a la nube de su información y sustraer todos los datos que usted tiene almacenados en la nube relacionada con su equipo telefónico, con su número telefónico. Entonces es muy importante el cuidado de los equipos telefónicos. Creo que vale la pena que en algún momento se pueda tener también alguna conferencia sobre el uso de seguro de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos tampoco cómo desactivar el WhatsApp de nuestro celular o cuando vamos a hacer cambio de equipo, o cómo mantenerlo restringido, o cómo mantener segura la información. Cada vez que nos registramos en un nuevo grupo de WhatsApp o en un grupo del Facebook, en Facebook van a obtener su información directamente y le están dando acceso a todos los que están en ese grupo. Y en WhatsApp muchas veces estamos en grupos que ni siquiera sabemos quiénes son los demás usuarios. Entonces es muy importante tener el cuidado de nuestros dispositivos electrónicos, ya llámese tabletas, nuestras mismas computadoras de escritorio, los equipos celulares, y también no repetir la misma contraseña para todo. Hay personas que ponen la misma contraseña para todo, y Google, por ejemplo, a veces te manda alertas y te dice, cuidado porque su cuenta de correo electrónico ha sido vulnerada porque usted cuando se inscribió para comprar X cosa, ahí puso hasta la contraseña del teléfono porque le pedía una contraseña y en lugar de poner una nueva, pone la contraseña de su correo electrónico. Entonces, la persona que tiene el control de esa app, de esa aplicación o de esa cuenta que se está manejando o de esa página electrónica, va a tener acceso a toda su información. Para eso se hacen esos pasos de verificación, para que usted suelte su información y después ellos la puedan administrar. Hoy está en debate, incluso está en la Ciudad de México, por los controles de salud, los QR que se pusieron para poder decir, estuve aquí, doy mi número de teléfono, pero eso es una ventana enorme a sus datos. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar muy pendientes de a quién le damos nuestra información, cómo se la dábamos. Hoy casi el número telefónico casi es el equivalente a nuestro nombre, porque con eso hacemos todo, y entonces se convierte en un aspecto de vulnerabilidad. Hay personas víctimas de extorsión que me dicen, yo jamás he dado mi teléfono a nadie, y lo googleamos y sale el número telefónico vinculado a una página o a un comentario que hizo en Facebook con alguna persona y lo hizo en abierto, y entonces está vulnerado su número. Entonces son tips de atención, insisto, de la cultura del autocuidado, que eso sí le corresponde directamente a los ciudadanos. Perfectamente bien explicado, y la verdad es que es súper importante ampliar estas explicaciones como usted las está dando, porque la gente también necesita saber prácticamente de pie a pa cómo es que se hace un conato de secuestro, un conato de extorsión, y todo empieza por esta información que se nos hace fácil dejar en todos lados, ¿no? Desde redes, desde inscripción o suscripción a ciertas aplicaciones o servicios, desde estar agregados a un grupo sin conocer a todos los demás participantes, que como usted lo menciona, inclusive ya cuestiones o convocatorias gubernamentales que muchas veces
están vulnerando nuestra información a través de estas iniciativas que se dan porque no son bien analizadas estas políticas públicas. En este caso, por ejemplo, el tema de Segurichat, que también se están incluyendo a bastantes personas a este tipo de medios, y muchas veces pues se agregan a todos los vecinos, pero no creo que se dé la investigación en particular a cada una de estas personas que están integrando a los grupos para saber a qué se dedican o vamos, qué otras actividades tienen aparte de ser vecinos de una manzana. En ese tema pues yo también lo dejo al aire también para ser como analizado. Y tenemos una pregunta por parte de la compañera Cecilia Barrera de Prevención del Delito de Zacatepec. Nos pregunta, cuando hay una persona secuestrada, ¿la UEX como institución puede negociar el rescate si los familiares lo solicitan? Nosotros damos asesoramiento durante el proceso de negociación. Ningún elemento de la unidad antisecuestro genera una negociación de manera directa. Nosotros jamás tomamos el teléfono para poder llevar a cabo una negociación. Se forma conforme al protocolo de atención a víctimas en materia de secuestro, se debe formar un comité familiar y el comité familiar decide quién va a ser la persona que va a entablar la negociación, pero además también nosotros analizamos las características personales para poder aprobar o no que esa persona sea quien va a estar al frente de las negociaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen cierto grado de irritabilidad o de enojo o de alteración que no les permite o de depresión que no les permite articular a veces palabra para poder generar esa negociación. Entonces, el comité familiar, junto con el asesoramiento, podemos definir quiénes son las personas idóneas para llevar a cabo esta acción. Pero en ningún caso algún elemento de la unidad puede participar en tomar el teléfono y llegar a hacer la negociación, porque si el secuestrador se percata de ello, la víctima puede morir. Perfectamente bien y muchas gracias por compartir esos protocolos que son internos de actuación por parte de ese tipo de instituciones, pero también es importante saber más o menos cómo se maneja ya la operatividad y la reacción en este tipo de delitos. Otra pregunta más, ¿hasta qué punto se puede atender cuando no está culminado el delito? Es decir, cuando se trata de un intento de extorsión, digamos que ya tienen características de datos personales de la posible víctima y está en un estado de paranoia y de miedo y pues necesita recibir la ayuda antes de que sea perpetrado el delito. Y también en el caso de extorsión, es una persona que ya ha observado que le están vigilando, que siente el temor, que la han estado siguiendo, no está perpetrado el delito, pero ¿ustedes lo pueden atender en esos casos? Bueno, lo que hacemos nosotros es que les damos un asesoramiento, vienen con nosotros, vemos de qué circunstancias se está tratando, analizamos la información y sobre eso determinamos algunas acciones que se puedan implementar. Cuando no hay la comisión de un hecho delictivo, si todavía no es un delito, obviamente nosotros no vamos a poder desplegar una acción de investigación. Lo que vamos a generar es un análisis de riesgo para determinar cómo podemos neutralizar ese riesgo para que pueda la persona pues estar tranquila. Entonces tendríamos que analizar el caso concreto, verificar las circunstancias, generar este análisis de riesgo y verificar si ya se ha cometido o no se ha cometido parte del proceso delictivo. Alguna parte de este proceso delictivo no es punible. ¿A qué me refiero? Que no va a ser sancionado por las normas penales. ¿Por qué? Porque se trata de actos que pueden ser de preparación, pero que no se han culminado orientados a la perpetración del hecho delictivo. Entonces hay tentativas inacabadas que no pueden, que no van a ser, que no son sancionadas por la legislación penal. Pero nosotros en el análisis de riesgo podemos determinar si hay lugar a establecer algunas medidas de prevención que puedan inhibir la comisión de un hecho delictivo o se trata de alguna otra condición inherente a circunstancias vecinales, de amenaza o de riesgo por otra circunstancia. Entonces, cada caso, insisto, es diferente, hay que analizarlo en lo particular y sobre eso se toman acciones. Perfectamente bien, muchísimas gracias, maestra. Nos solicitan si puede repetir, por favor, el proceso de denuncia y atención de la UEX en caso de tener algún delito en el que ustedes puedan apoyarles.
Bueno, lo que nosotros hacemos cuando cuando se genera una denuncia, incluso en llamada por vía WhatsApp o una denuncia a través de la cuenta de correo electrónico, establecemos contacto directo con el denunciante, ya sea, insisto, por medios electrónicos o por medios telefónicos, y empezamos a escuchar qué es lo que está sucediendo, tomamos el registro de esta noticia que nos están informando y en ese momento nosotros empezamos a darle un asesoramiento preliminar para que pueda, como primeros auxilios, tomar algunas acciones. Y una vez que éstas se toman, tenemos que tener el contacto personal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar recomendaciones para que la persona haga o deje de hacer algo sin que tengamos una denuncia. Hay personas que nos dicen, oiga, yo nada más quiero que me digan qué hacer. No, no le puedo decir qué hacer porque le tengo que dar una asistencia integral. La asistencia integral incluye la atención psicológica, la atención jurídica y el seguimiento de todos los lineamientos que se despliegan para la atención con los protocolos en materia de secuestro. Nosotros tenemos un protocolo que establece los pasos para generar la investigación, la atención de las familias, en las que como punto número 1 se prioriza la vida de la víctima. Ese es nuestro objetivo número 1. El número 2 será lograr su liberación. El número 3 será que tenga el menor impacto económico posible. El número 4 va a ser también el que podamos identificar, localizar, detener y llevar a juicio a quienes son las personas responsables del hecho. Entonces, todo este proceso nosotros les damos el acompañamiento desde que inicia la denuncia, ya sea con un reporte del 911, del 089, una llamada en WhatsApp, incluso una denuncia que se hace a veces en Facebook, en Twitter o en cualquier plataforma electrónica en la que nosotros tengamos conocimiento. Una vez que nos enteramos, inmediatamente hacemos actos de investigación para corroborar el hecho o no. Si el hecho está corroborado, avanzamos inmediatamente para tratar de obtener contacto con las víctimas y asistirles conforme marca el protocolo. Perfectamente bien, maestra. Muchísimas gracias por todo esto, esta información que nos está brindando. Ya nada más para cerrar, le preguntamos a los participantes de aquí del webinar y las personas que nos están viendo a través del streaming en Facebook si tienen alguna otra pregunta. De lo contrario, para ya cerrar y concluir con esta ponencia, con este webinar. En tanto, bueno, le agradecemos nuevamente, maestra, por este tiempo de brindado, por compartir estos conocimientos, la expertise y la experiencia que usted tiene en el tema de secuestro y también de la extorsión. Sin antes comentarle que le haremos llegar un reconocimiento de forma virtual y también a través de nuestra página de Facebook. Comentarles también a nuestros compañeros, a las personas que nos están viendo, que la próxima semana tendremos el cierre de este ciclo de conferencias virtuales con el último tema, que es de delitos de temporalidad, el cual va a ser impartido por el licenciado Carlos Huereca, quien es presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, el próximo jueves, para que lo estén agendando nuevamente con nosotros, el día 10 de diciembre. Al parecer no tenemos más preguntas, maestra. Damos por concluido este webinar, agradeciéndole nuevamente esta ponencia magistral que nos acaba de brindar. Al contrario, gracias a ustedes, a sus órdenes y siempre también pues disponible para el auditorio, lo que lleguen a requerir también de asesoramiento, pues están las líneas y el correo electrónico a su disposición. Muchos saludos también a Rafa, por favor, gracias Pedro y gracias a todos los organizadores. Me parece que es una ventana digital que nos permite tener esa conectividad para transmitir esta información que es también muy valiosa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta pronto. Gracias. Maestra, como comentario general, le escriben nuestros compañeros de Zacatepec. Muchas gracias por el tema muy importante y gracias por su tiempo. Excelente tarde. Al contrario, gracias a ustedes.